Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Radio María y Didaje, Fe y Doctrina presentan En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Con ustedes, Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. Buenas tardes, sean todos bienvenidos un miércoles más a su programa En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Muy buenas tardes, Andrea. Rafa, hola, y Rafa y todos los oyentes que nos están acompañando aquí, un miércoles más, como tú lo dices, para trabajar en eso, en defender y conocer más nuestra Iglesia Católica. Muy contenta de estar aquí otra vez, Rafa, y también feliz porque seguimos en los últimos días del maratón. Feliz porque hemos tenido una respuesta muy positiva de nuestros oyentes, pero todavía nos falta ese clic en nuestra página. ¿Cuál es la página en donde puede donar la gente, Rafa? Es www.radiomariasp.org y allí se va a encontrar con un botoncito rojo que dice donar y allí va a encontrar todas las posibilidades para que usted haga su aporte a esta labor que está llevando la Santísima Virgen María. Y es muy importante que ustedes nos ayuden porque necesitamos terminar nuestros estudios aquí en la ciudad de Miami. Precisamente hoy traemos una vez más a alguien que nos puede ayudar a eso, a crecer en nuestra fe, a conocer más nuestra iglesia y a compartir con nosotros sus testimonios de vida que tanto nos aportan. Bueno, pues es Maribel Camacho, que es una paisana mía, colombiana, que nos acompaña desde Bogotá. Maribel, bienvenida, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches para Rafa, para Andrea y pues para todas las personitas que nos acompañan en este programa. Muchísimas gracias por esta gran invitación. Bueno, pues Maribel es una servidora del Señor y dedicada, consagrada al apostolado Provida católico, así que ya nos contará a lo largo de este programa más detalles de su misión. Maribel, vamos a empezar el programa poniéndonos en las manos del Señor y a los pies de la Virgencita. ¿Tú nos pudieras acompañar con la oración, por favor? Claro que sí. Amado Señor, en esta noche, a través de tu Santo Espíritu y de las manos de la Santísima Virgen María, quiero colocarte este hermoso programa que vamos a realizar con tu asistencia. Regálanos el don de la humildad, el don de esa espiritualidad que se despierta en el interior a través de los testimonios de vida. Te coloco la vida de estos grandes servidores del programa, de todas las personas que nos acompañan, la mía propia, y te pido que nos cubras con el manto de la Virgen María, con tu sangre preciosa también, y que el Espíritu Santo sea quien dirija y nos acompañe en esta noche. Amén. Amén. Maribel, tengo entendido que tu profesión ha sido la actuación. Cuéntanos un poquito quién es Maribel Camacho, cómo es que de estar en el mundo de la actuación llegas a dedicar gran parte de tu vida a defender a los indefensos no nacidos que están siendo tan terriblemente atacados en las últimas décadas. Maribel inició muy joven a estudiar artes escénicas en una academia reconocida en la ciudad de Bogotá, Colombia. Teatro con el sueño de ser una gran actriz. Desafortunadamente, en el contexto en el que me movía, pues sucedieron infinidad de cosas a mi vida. Luego salí, trabajé en el escenario,
Estuve en obras con directores reconocidos en aquella época, Paweł Nowicki, que era un director que había llegado de Polonia, muy importante acá en las tablas, en todo el tema de las tablas en Colombia. Conocí a grandes actores que son reconocidos en la televisión, Robinson Díaz, Enrique Carriazo, trabajé con ellos. Y bueno, de esa vida tan bohemia, tan artística, desafortunadamente, debo decirlo, muy apartada de Dios por el contexto en el que me movía, pero también por una situación de mi familia. Mi familia no era católica, yo no era bautizada cuando estudié y cuando salí de hacer actriz, no tenía esa vida en Dios. Estaba muy en el mundo, muy arraigada en esa competitividad que se da en las artes escénicas para ser actriz, pero alejada de ese amor de Dios. Entonces conocí infinidad de cosas que también las iré relatando, ¿no? Me adentré en el mundo de la rumba, del alcohol, de una vida desordenada a nivel afectivo, a nivel emocional y obviamente pues a nivel sexual. Entonces sucedieron varios episodios en mi vida. Tuve desafortunadamente un testimonio de aborto bastante fuerte. Durante mucho tiempo fui una mujer que creía en el aborto, que defendía el aborto y estaba en este mundo sumergida, en el mundo pues del teatro, que quería ser actriz. Yo quedé embarazada cuando estaba en el primer año. Yo tenía entre 15 y 16 años, muy joven, me adentré a este mundo, tenía un novio mucho mayor y entonces quedé embarazada el primer año de universidad y eso hizo que pues él, bajo su influencia y bajo esta presión del teatro y del ambiente en el que me movía, pues tomara la decisión de abortar. Y de ahí en adelante sucedieron muchas experiencias con relación al tema del aborto. Ya yo tomaba la decisión de que el aborto era el camino cuando una mujer no quería tener sus hijos porque no estaba preparada. Ese era mi pensamiento, desafortunadamente. Y así transcurrió mi vida en esta situación del aborto. Pasé por la experiencia de vivir 4 abortos, pues en este ambiente en el que me movía, ¿no? No es algo que enorgullece a una mujer que ahora es promotora de la vida contarlo, pero lo hago para gloria de Dios porque afortunadamente, a pesar de estar muy marcada por esta ideología feminista que ya empezaba a nacer en mi época, y que ahora es muy fuerte, pues yo era una mujer así, promotora del aborto, pensaba que ese era el camino. Si una amiga me decía, mira, estoy embarazada y no es el momento, yo le decía, vamos, yo te acompaño a abortar, es la mejor decisión, tú tienes que tener tus hijos cuando sea el momento adecuado, cuando estés preparada. Esa era mi postura, pero Dios tocó mi vida. Antes de tocar mi vida, pasé por todas las crisis que pasa una mujer que ha vivido el aborto. Quiero hacerte una pregunta que quizás sea un poco imprudente, pero creo que se hace necesario. ¿Cuál es el pensamiento de una mujer cuando se sabe embarazada y, más que el pensamiento, el sentimiento con respecto a ese ser que lleva en su vientre? ¿Y cuáles son los argumentos que te permiten tomar la decisión de separarte de él, de sacarlo de ti? Mira, siempre he hablado de esto. Yo siempre he expresado que hay una batalla. Yo recuerdo que la primera vez cuando quedé embarazada fueron dos sentimientos casi instantáneos. El primer sentimiento que tiene una mujer, y yo puedo decir que la gran mayoría que tiene un hijo de manera pues natural, es decir, no bajo una situación de violencia, supongo yo que es diferente, pero el primer sentimiento instantáneo es estoy embarazada y hay algo que te produce como alegría, porque es cierto que es pensar que pues que yo tan joven estoy embarazada y soy mamá.
yo tuve ese primer pensamiento porque es un don, es un regalo que yo no identifiqué, pero instantáneamente no vas a tener un bebé, vas a hacerte, entre comillas, una cirugía. Es como yo lo pensé estando muy joven. No voy a pensar, no tengo tanto tiempo, muy seguramente esto que yo tengo en mi vientre todavía no es una personita, que es esa falacia que utilizan las feministas, sino son células que están formándose, todavía seguramente él no siente, todavía seguramente, entonces tú vas elaborando este pensamiento y cuando llegas al lugar donde te hacen el procedimiento, allá te refuerzan este pensamiento. Entonces, no hubo absolutamente nada a mi alrededor que me diera tiempo para pensar, para meditar, y las circunstancias que viví fueron de esa manera. Ahora, bueno, debo decir que como yo estaba en un ambiente muy bohemio, utilicé otras cosas que influenciaron mi manera de pensar, que fue la marihuana. Yo fumaba en ese tiempo ya, desde muy joven, mi novio pues me había inducido de alguna manera. Yo había accedido a que fumar, entre comillas, me relajaba, me ayudaba. Entonces yo ese día que iba a hacer ese primer procedimiento, le dije a mi novio, yo quiero fumar, quiero estar tranquila, quiero tomar esto de manera tranquila. Pero por dentro no hay tranquilidad. Hay muchos sentimientos que yo me niego, que una mujer se niega. Y entonces cuando llegas a este lugar, pues te pasas donde una psicóloga. Yo recuerdo mucho que esta psicóloga me decía, esa psicóloga nunca me dijo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Estás segura? No. Ella me dijo, mira, el procedimiento va a ser muy sencillo. Tú pasas a este cuarto, te colocas una bata, te colocas este gorro, te colocas esto, el médico te llama, te vas a acomodar en la camilla, el procedimiento te dura tanto tiempo, te va a doler un poco, pero te vamos a dar unas pastillas calmantes, luego pasas a este cuarto y te tomas algo, reposas unos 2, 3 días y listo, es supremamente rápido tu procedimiento, así que prepárate, todo va a salir bien y no hay ningún problema. Y te toman una ecografía que no se ve bien, en la que jamás te nombran la palabra bebé.
no te dicen hay un bebé, te dicen aquí es donde va a suceder lo que te vamos a limpiar, entonces no te preocupes, va a ser rápido, el médico sabe cómo hacerlo y bueno, pasa. Sin embargo, quiero contar esto que siempre lo he contado cuando doy mi testimonio de este primer aborto. Yo entro al consultorio estando después de haberme pues dopado, como se dice prácticamente, porque yo ya había fumado para estar supuestamente relajada, adormilada. Entonces entro a la cama y cuando me subo a la cama, yo pongo mi mirada hacia arriba y empiezo a llorar. O sea, me empiezan a salir lágrimas. Entonces, por dentro yo digo, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás llorando? No, no llores, esta es la mejor decisión, ¿qué está pasando? No seas tímida, no seas nerviosa. Entonces yo por dentro estoy maquinando estos pensamientos y por fuera, pues obviamente estoy expresando esto. El médico me dice, tiene que estar tranquila porque está muy tensa. Tranquila, este procedimiento es tranquilo. Entonces yo me empiezo a tranquilizar, pero no logro esa tranquilidad. Y hago un paréntesis, porque ninguna mujer que está acostada en esa cama logra tener tranquilidad. Porque hay algo en su alma y en su espíritu que, además del dolor físico tan atroz que tú sientes, te está diciendo que eso no está bien. O sea, hay una batalla. Entonces, yo recuerdo que algo sucedió que yo no quería mirar, yo solo pensaba por dentro que pase rápido, que pase rápido, que pase rápido, porque no era creyente, entonces tampoco podía decirle Dios ayúdame, sino que pase rápido. Y por dentro sentía que era un cólico terrible, que me estaban sacando todo, que se me iba a salir el corazón y yo apretaba la mano de esta persona que estaba conmigo, esta enfermera, y ese fue mi proceso. Terminamos, entramos a un cuarto donde hay otras mujeres, todas bajamos la mirada porque no nos queremos mirar, porque no estamos bien. Me tomo lo que ellos me dan, a las 2 horas, como hora de recuperación, salgo, me encuentro con mi novio, él me pregunta, ¿cómo estás? Y yo le digo, estoy bien, no quiero hablar, quiero irme a descansar. Eso fue todo lo que pasó esa primera vez y de ahí en adelante todo el trabajo que tuve que hacer constantemente para supuestamente asegurarme que yo tenía la razón de que el aborto era el camino, a pesar que interiormente estaba ya destrozada. Cuando ya pasa ese momento que nos cuentas, pasa ese instante de negación en el que pues esto no, quiero que termine rápido sin hacer consciente lo que está pasando y ya llega ese momento de conciencia. ¿Qué se siente allí? ¿Qué puede una niña, una jovencita que nos pueda estar escuchando y quizás haber escuchado muchas veces en su colegio, de sus amigas, no pasa nada, el aborto no es un bebé, y te está oyendo a ti y dice, pues como que no me cuadra con lo que me habían dicho? ¿Será que es tan fácil simplemente pasar por ese procedimiento y seguir la vida? ¿Cómo es ese momento cuando ya pasa ese procedimiento, llega el momento de la conciencia? Pero fíjate, hay 2 razones que son las que yo siempre doy para ver que ese momento de conciencia no es tan claro. 1, como yo no tenía la gracia de la fe, yo no puedo ver, o sea, el pecado enceguece al ser humano. ¿Qué hice yo después de que sucedió eso? No hubo conciencia. ¿Por qué? Porque todo mi entorno, yo estudié en un colegio no confesional, o sea, mi vida es de una familia no creyente, de tiro comunista, por decirlo así, había una tendencia de izquierda. Entonces, en mi casa no había religión, yo no era bautizada. Se hablaba de cultura, se hablaba de ciencia, se hablaba de ideologías, pero no se hablaba de Dios. Entonces yo
Mi abuela me hablaba de Dios muy pequeña, pero yo me desarraigué, no tenía una conciencia moral. Mis padres me educaron de alguna manera un poco liberalmente o muy liberalmente. Desde los 12 años tuve una vida de una mujer de muchos años, muy grande, sin normas, y entré a un colegio no confesional, no había religión católica. Mis amigas hablaban de esas primeras experiencias con sus novios, de esos encuentros de tipo afectivo sexual que los adolescentes romantizamos, pero que en realidad son pecado de fornicación. Pero en esa época lo hablamos como esas experiencias, y recuerdo mucho que una de ellas me había dicho, pues bueno, yo tuve que abortar. Entonces el primer conocimiento que tenía de aborto fue mi amiga de colegio, que ella había abortado, que ahora estaba frente a mí y que estaba bien. Entonces, cuando mi novio me plantea eso, yo recuerdo a mi amiga, ella ya abortó, ella está bien, entonces pues yo también voy a abortar, ¿sí? Ahora, no hay una conciencia tan plena del bebé, ¿sí? Del concepto, sí hay un concepto de soy mamá, pero si yo corto con esto, pues no le hago daño a él porque él no está tan vivo como cuando sale de la mujer. O sea, es la ignorancia tan profunda que hay en ese momento. Entonces, yo después de que paso por todo esto, me cierro y trabajo una frase muy en mi mente que es, me hice una cirugía. Es decir, como lo hacen las mujeres, las feministas, ¿no? La falacia. Era mi cuerpo, era mi decisión y yo decidí hacerme una cirugía pues que ya no la tengo. Entonces, no te vas a dejar quitar la razón. Mi razón era esa, pero mi interior no era ese. Yo sufría y yo no sabía por qué sufría. Y desafortunadamente al año volví a quedar embarazada y volví a hacerme el mismo procedimiento. Es decir, durante ese transcurso de año no hubo reflexión, nunca, o sea, yo nunca me detuve a pensar qué hice, no quiero pensar, mi novio jamás hablamos del tema, no se habló más, se quedó en el inconsciente, como le sucede a muchas mujeres que pueden tener un aborto de 30 años y no hablan de él, guardado, pero constantemente están sufriendo y momentáneamente lo recuerdan, pero quieren cortarlo. O sea, no voy a pensar, no quiero pensar, yo tengo que pensar en mi presente. Y ese fue mi trabajo hasta mi segundo aborto, de la misma manera. Al pasar el tiempo, logras llegar a tener la gracia que el Señor te llama, que Dios te reclama, porque aunque no eras bautizada, eras criatura de Dios y el Señor te quiere como hija. Cuéntanos un poquito, después de haber vivido lo que te toca vivir y decides vivir, ¿cómo es esa conexión con Dios? Debo decir que durante todo este tiempo, antes de llegar a la conversión para reconocer ese preámbulo del llamado de Dios, es que mi vida, obviamente, corté con mi pareja, yo no me podía acercar a él. Después de que tuve el segundo aborto, él se me acercaba y yo lo rechazaba. O sea, yo no podía, no, sentía algo, pero yo no sabía qué era. O sea, mi inteligencia no me daba para entender qué pasa. Solo que después descubrí, ya convertida, que yo sentía una rabia profunda con él, pero que yo no lo podía entender. Entonces yo empecé a vivir todo esto que se llama el síndrome posaborto o las secuelas posaborto, más bien es el nombre que se le da. Entonces yo tenía una vida desordenada, evasiva, soñaba con ser actriz, me dedicaba a cuidarme, hacía exageradamente gimnasio, me la pasaba en fiestas, buscaba tener mi vida afectiva, crecí muy, muy rápido, pero cuando estaba sola no quería vivir, no era feliz, lloraba, no quería existir. Y yo entonces pensaba, ¿por qué soy tan rara? Entonces, y la gente me decía, mis novios me decían, es que tú eres muy cambiante. Entonces yo simplemente decía, pues es que yo soy actriz, yo soy así, esa es mi personalidad, soy así, entonces si te gusta bien y si no también. Pero yo no me daba cuenta que yo padecía las secuelas del aborto, yo no lo veía porque eso estaba cerrado en lo más duro de
de mi pensamiento y de mi corazón. Y mi corazón hizo lo que sucede con las mujeres que pasamos por el aborto. Se cerró, se volvió duro. Y hago un paréntesis para decir, si una mujer es capaz de acabar con la vida de sus bebés, ya no puede amar, ya no ama. Yo ya no podía amar, yo no amaba a mis parejas, yo vivía de pareja en pareja y a muchos me decían, yo no les podía decir te amo, eso lo recuerdo mucho, que hubo varias parejas que me decían, dime que me amas, y yo les decía, ay, ya tú lo sabes. Entonces yo descubría que mi psicología estaba rota, o sea, mi parte afectiva estaba rota. Pero por fuera yo quería ser actriz, yo quería viajar, yo viajé por Europa, yo hice esto, yo hice lo otro, pero en mi vida en soledad, depresiva, intentos de suicidio, no quiero vivir. Entonces voy decayendo, me doy cuenta que empiezo a ser muy adicta, que mi vida empieza a fracasar, que aunque yo exteriormente estoy bien, por dentro estoy supremamente destruida, aunque por fuera yo aceptaba y aceptaba, de hecho fui alguna vez a un matrimonio de amigos homosexuales, entonces yo estaba rodeada de todo este entorno y todo este entorno reforzaba mi manera de pensar racional, pero interiormente destruida. Sucede un episodio muy hermoso en mi vida. Bueno, es hermoso y es duro porque el Señor para acercarnos a veces tiene que colocarnos las pruebas, ¿no? Entonces, mi familia, mis padres se separan ya cuando yo tenía 12 años. Mi familia empieza cada uno a vivir su historia y dentro de esa historia, pues mi hermano también tiene una historia que no es fácil y tuvo que entrar a una comunidad de rehabilitación. En esa comunidad de rehabilitación nos dicen lo siguiente y es, cuando hay una persona que está pasando por la adicción, no es sola la persona, es toda la familia que está destruida. Entonces, bajo esa mirada, la comunidad nos hace una introspección y nos dice, todos tienen que restaurarse. Entonces yo me pregunto, pero yo ¿por qué? Si yo estoy perfecta, yo estoy súper bien, a pesar de que tenía todas estas depresiones y toda esta crisis en mi vida. Pero yo aparentaba, o sea, mi máscara era, soy súper actriz, estoy súper bien, mi vida está perfecta, aunque todo está hecho un disparate. Y pues mi papá y mi mamá, pues también cada uno en su mundo. Entonces esta comunidad nos empieza a exhortar, porque es una comunidad católica, y lo primero que sucede en esa comunidad es que mi hermano, que ha hecho un proceso profundo dentro de la comunidad, dice, yo me quiero bautizar. Es que nosotros, yo tenía 24 años, no estaba bautizado. O sea, imagínense ustedes, siempre hablo de esto, con esta vida que yo tenía, con estas cargas que yo tenía, donde yo pues me hubiera muerto, pues me voy directo a la condenación eterna, al infierno. O sea, yo estaba marcada, pero nuestro Señor, que me había visto, que me había mirado con amor, que a pesar de mi soberbia, de mi orgullo, de mi supuesto empoderamiento, sabía que yo era un alma frágil, que por dentro sufría, Él me miraba con amor y me decía, tú vas a ser mía, pero yo alejada en mi mundo. Entonces, durante toda esta historia, el Señor me llama, entonces yo digo, por recuerdo de mi infancia, de mi abuelo, yo digo, yo me quiero bautizar, así, sin tener una cercanía con Dios, de pronto más por algo que sintió mi corazón. Y ahí sucede pues algo muy fuerte y muy hermoso que es, bueno, ahora a confesión. Entonces imagínense ustedes lo que sucede en esta confesión, y es que cuando uno se va acercando a Dios, uno se siente muy amado, pero el Señor hace esto, te quita la venda. Y yo digo que es como el juicio, cuando Dios te quita la venda, tú te miras, tú ves lo que tú eres y lo que tú has hecho, y tú ves que tú no has amado. Y yo vi que yo había matado a mis hijos. Yo nunca lo había visto antes. Cuando yo vi esto, yo dije, Dios mío, o sea, ¿yo qué soy ante Dios? Tuve un sacerdote muy misericordioso que me ayudó mucho,
Pero este proceso de conversión fueron casi 5 y muchos años llorando día y noche, porque ahí sí llega lo que tú me preguntaste, Andrea, de esa conciencia. Y fueron noches eternas de dolor, de sufrimiento. Recuerdo que uno de mis primeros retiros, en un retiro muy hermoso que estuve de una comunidad carismática en Bogotá llamada Génesis, fuimos a un retiro y estaba en pleno retiro cuando sentí algo terrible, porque obviamente yo estaba contaminada espiritualmente. El aborto, hago un paréntesis para decir, trae espíritus de muerte, espíritus de oscuridad profundo en cualquier alma. Y no cualquier sacerdote en mi época daba la confesión de este sacramento, ¿no? Entonces yo ya estaba confesada, pero estaba muy, pues con todo mi dolor. Y salgo corriendo de este retiro, salgo del salón, todos me miran, y llego a un lugar de este retiro donde está el pasto, y meto mis manos en la tierra y me aprieto y empiezo a gritar. Y fue mucho tiempo gritando y gritando, con un dolor que me salía de las entrañas. Y que yo le decía a la gente, no puedo más, me voy a morir de dolor. Porque eso era lo que yo sentía. Y yo reflexiono tiempo después, ya después de mi sanación, y yo digo, ese dolor que yo sentí, muy seguramente fue el dolor de mis bebés y del reconocimiento que yo tuve de lo que había pasado realmente dentro de mi vientre. Entonces, viene este proceso tan doloroso, pero tan hermoso, porque el sufrimiento purifica. Si nosotros no sufrimos, jamás vamos a comprender la alegría y el gozo de Dios. El dolor no se sana nunca, el aborto, perdón, no se sana nunca, o sea, el dolor siempre va a estar en mí. Pero ahora es una cruz que yo abrazo, es una cruz que yo abrazo con amor. Es una cruz que me permite a mí trascender para querer llegar al cielo. Porque antes no quería vivir, ahora necesito vivir para poder reparar y poder llegar al cielo y poder reencontrarme con mis hijos. Para llegar a esta sanidad del aborto tuve que hacer muchos procesos, tuve que hacer 3 perdones muy importantes, muy demorados, y un cuarto acto o cuarta petición que Dios nos pide a las mujeres que hemos pasado por el aborto para poder sanar lo más posible el tema del aborto. ¿Cuáles son esos 3 perdones? ¿Y cuál es ese otro acto? Esos 3 perdones que los viví a través del viñedo de Raquel y del proyecto Esperanza, que son súper importantes en una mujer que hemos pasado por el aborto. Porque cuando nosotras hemos pasado por el aborto, nos hemos confesado, pero el dolor sigue ahí. La tristeza, la batalla espiritual sigue interiormente calando en muchas mujeres. ¿Por qué una mujer que pasa muchos años y se ha confesado no se sana? Porque es necesario hacer 3 perdones. El primer perdón es el perdón que Dios me da. Es el perdón de la infinita misericordia de Dios que me dice, hija, te perdono, levántate. Yo comprendo, yo veo, y tú has tenido contrición y yo te he dado la contrición porque la contrición viene de Dios. Yo te he dado esa contrición perfecta para saber que realmente estás arrepentida porque sé que te duele. Entonces Él nos levanta a través del sacramento de la confesión y nos hace sentir su perdón, porque yo me sentí amada cuando me confesé y cuando Dios me decía te amo y te perdono. Pero los perdones más difíciles no son el perdón de Dios, porque Dios es abundante y generoso y misericordioso. El siguiente perdón es el perdón de los hijos. Este perdón es tan importante porque es el que restaura el vínculo que las mujeres que abortamos rompemos. Cuando una mujer está embarazada, cuando inicia a estar embarazada, pues crea un vínculo entre ella y su bebé. Desde el primer momento de la concepción se dan esas hormonas que van formando ese vínculo con la mujer. Entonces el aborto lo que produce es una ruptura total en la mujer, y por eso esto es uno de los síndromes más fuertes. La mujer le cuesta la maternidad, aunque tenga otro bebé después,
su vínculo, si no se ha sanado de manera concreta y clara, a restaurar la relación que ella rompió con su aborto, entonces va a ser muy difícil poder seguir adelante. Cuando yo restauro ese vínculo con mis bebés, porque fueron 4 bebés, entonces yo logro sentir y puedo decirles a ellos que me perdonen, y logro hacer esa oración de amor, esa oración de sanación, ese amor profundo para poder sentirme identificada con mis bebés y entender que ellos están conmigo, que ellos en el lugar en el que Dios los tiene, porque es un tema teológico que no se ha podido resolver si están en el cielo o están en el limbo. Yo personalmente tengo la esperanza por mi manera de mirar la fe de que ellos están al lado del Señor. Entonces estos bebés me miran con amor y me dicen mamá, y yo restauro el vínculo con mis bebés de manera espiritual. Mis hijos están conmigo espiritualmente, me aman, me acompañan y ahora yo vivo con ellos espiritualmente. Si yo no estoy con mis hijos espiritualmente, va a ser muy difícil el último de los perdones, que es el más difícil. Después de restaurar este vínculo tan hermoso, de poder entender que ellos me aman, que me perdonan, que entendieron todas las circunstancias de mi vida, porque también venía con el pecado original en mi historia de vida. Entonces viene este último perdón, que es el perdón a mí mismo, que es el más difícil de todos. ¿Por qué? Siempre lo digo. Porque cuando una mujer aborta y cuando en general nuestra historia de vida con Dios, es muy difícil uno preguntarse ¿por qué? A veces no hay respuestas. En cambio siempre va a haber un ¿para qué? Cuando yo me pregunto por qué aborté, por qué fui yo, por qué no se me atravesó un provida, por qué tuvo que pasar, por qué no me ayudaste, Dios, no hay respuestas, ¿no? Simplemente está el pecado original. Pero cuando yo logro entender que hay un para qué, que mis hijos ofrecieron también su vida de alguna manera, o esto sucede, no porque Dios hubiera permitido el aborto, pero de alguna manera el Señor utiliza esto para mi propia conversión, yo logro entender todo lo que viene adelante en mi vida. Y logro hacer algo que es muy importante en una mujer, y es un acto de humildad para decir lo siguiente: si Dios, que es perfecto y es amoroso, me perdonó y mis hijos me perdonaron, yo tengo la obligación de perdonarme. Y como un acto de fe, me perdono de manera total y absoluta. Y no voy a permitir, una vez más, retroceder a esos pensamientos que me atacaron para hacerme sentir culpable, asesina, abortista. Este perdón es muy difícil, porque todo el tiempo tú estás diciéndote a ti misma, eres culpable, asesinaste a tus hijos, tienes la culpa de que ellos no estén contigo. Entonces es necesario hacer un acto de profundo crecimiento en la fe para lograr decir, no más, yo le creo a Dios, si Él me perdona, yo debo perdonarme. Y por amor a mis hijos y por amor a Dios, yo debo caminar trascendentemente en santidad para llegar a esa vida eterna y poder abrazar a mis bebés y poderle decir al Señor, ¿dónde están mis hijos? O sea, ese es mi anhelo. Y para llegar a ese anhelo, yo tengo que trabajar arduamente en mi perdón y arduamente en el último acto, que es la reparación. Yo creo que ese perdón del que tú estás hablando, es de perdonarse a uno mismo como mujer y como mamá, en la que bien lo dices y no lo narras muy detalladamente, y te agradecemos muchísimo porque en realidad nos ilustra mucho y está ilustrando a muchísimas mujeres que están escuchando este programa. Es el más difícil y creo que muchas veces las mujeres que se autoproclaman que estoy bien después de haberse hecho uno o varios abortos, pues ese es el temor más grande. Si yo pongo todo y reconozco realmente con palabras como tú lo estás diciendo, y que yo lo hice, yo, no el de allá, no mi amiga, no la lejana, sino yo, ahora tengo que perdonarme.
Entonces, esto es una voz de esperanza para muchas de esas personas que simplemente lo han dejado allí en el olvido, lo que tú dices, como dormido en el pasado, como que eso no fue conmigo, y tienen esa necesidad de sanar. Sí se puede sanar, sí se puede sanar, sí se puede reconciliar, y yo pienso que hay alguien que las puede quizás ayudar muchísimo y acortar en ese camino, y es la Virgencita María, porque es mujer, ella es mujer y ella entiende que pues ese sentimiento de mamá está dentro ahí, está dentro, y ella es la que mejor nos puede entender y adicionalmente que nos va a ayudar a interceder ante su hijo y ante el Padre. Así que, ¿qué papel jugó la Virgencita María en todo ese proceso que llevas hasta hoy? Porque creo que pues eso sigue ya en tu misión y todo, aprovechando la experiencia y las vivencias que tuviste, pero para enforzar mucho mejor tu misión. ¿Qué papel ha cumplido la Virgen María? Es todo, o sea, ella es mi inspiradora. Yo soy consagrada, me consagré también en lazos de amor mariano, Ujú. al Inmaculado Corazón de María. No solamente me restaura como mamá, sino como mujer, porque yo venía, mira, yo fui calva, o sea, yo tenía toda una serie, un prototipo físico de ser una mujer muy imponente, muy soberbia. Entonces viene la Virgen María con todas esas virtudes y va aplacando esta mujer tan soberbia que era yo, esta mujer tan vanidosa, esta mujer tan, pues como el mundo me iba elaborando, yo me hacía mis peinados, fumaba, entonces ella va restaurando mi área de ser mujer, ¿no? Con su pureza, con su feminidad. Entonces, primero me restaura, poco a poco va dulcificándome, todavía le falta, pero ahí vamos trabajando en esa pureza, en ese sosegamiento. Y con ella me identifica esa maternidad, pero es esa ternura absoluta de cómo ella es como mamá. Y fue a través de ella en el que yo podía comprender de manera profunda esa maternidad de las mujeres que están en crisis por mi propia testimonio de crisis, pero también al mismo tiempo lo que significaba y lo que significa ser una mamá. Entonces la Virgen María me da esa dulzura, me da esa ternura, me da ese amor. O sea, yo soy una enamorada de las mamás. Yo soy, así como fui una mujer apasionada en defender todo este pecado y esta oscuridad, asimismo soy una mujer profundamente apasionada con las mamás. Y ahorita voy a contarles un poco cómo inicio este apostolado, porque fue la Virgen. O sea, esto brotaba en mí. A mí la gente me decía, tú tienes un don para que cada vez que pasas un volante rescatar a una mujer. Entonces mi corazón hacía así, yo decía, es que ¿cómo no voy a tener ese don si es que yo sé lo que significa no poder tener a tus bebés, no poder abrazarlos? Porque ese fue un sentimiento que tuve mucho tiempo, de decirle, no puedo tocarte, no puedo abrazarte, mis bebés están conmigo, pero no los puedo tocar. Algún día en la eternidad podré abrazarlos y decirles cuánto los amo. Pero todo ese amor que nace en mí, ese amor que no se va a la tristeza, sino que se va a decir, vamos a salvar bebés con mis hijos, ese amor me lo da la Virgen. Vamos a rescatar bebés. Y yo con las mamás lloro, yo con las mamás, o sea, ellas saben que doy la vida por ellas saben que cuando yo las rescato, yo les digo siempre esto, yo digo, voy a estar contigo hasta el final, tu bebé va a ser como mi bebé. Y ese es todo el amor que me envuelve a mí, que es de la Virgen María, pues obviamente de nuestro Señor, que es mi amado, pero ella como mujer, como madre, me da esas virtudes para poder sentirme madre, porque yo soy madre. Qué bonito, Maribel, y conmovedor, y además esperanzador, sobre todo esperanzador. Yo quiero preguntarte, con tu experiencia, con todo lo vivido, con un proceso de conversión que todavía va a persistir hasta el último aliento, ¿qué le puedes decir a las jóvenes que le dan como propuesta bajo
un edificio estructurado de mentiras sobre el aborto? Mira, y esta pregunta a mí me encanta porque es lo que yo hice en orientación. Entonces, cuando a mí me dieron la oportunidad de ser orientadoras, yo dije, voy a hacer lo que no me pasó a mí, o sea, la información que yo no recibí. Entonces, ¿qué hago yo con estas mujeres? Primero las escucho, desahógate. Segundo, siempre le digo que todas las circunstancias que la rodean, absolutamente todas, se pueden transformar. Lo único que no se puede transformar es la muerte. Luego le hablo de lo que yo no reconocí que tenía dentro, que es cuánto tiempo tienes. Entonces, pues les doy la información de cómo está su bebé. Mira, tu bebé está así, está así, está así. Tú ya tienes un bebé. Y luego de esto, rápidamente y de manera quizás un poco apresurada, las jalo a ellas y las llevo instantáneamente a un lugar maravilloso que es esta cama, las acuesto casi que, mejor dicho, que las pongo ahí a la fuerza y les digo, vamos a mirar cómo está el bebé. Y entonces nosotros en esa época, ahorita hay ecografía, pero en esa época estábamos con el sonido del corazón, del latido del corazón. Entonces yo busco en esta mujer, o sea, ¿cómo llego hasta allá? Eso, yo soy rápida, yo las voy abrazando, las voy llevando y hasta que ellas están ahí. Y cuando empiezo a buscar este corazón, el corazón al principio, las mujeres que quieren abortar, no es tan fácil de encontrar porque el bebecito, yo les digo a ellos, tu bebé está escondidito, tiene miedo, háblale, dile que tú eres la mamá, que está ahí, que no tenga miedo. Cuando ella hace esa acción, entonces este bebé empieza a salir y se empieza a reconocer el sonido del corazón. Cuando una mujer escucha el latido del corazón de su bebé, no aborta. O sea, es muy difícil que pueda abortar, porque ella sabe que es un ser humano que está latiendo y que le está diciendo con ese corazón, te amo, estoy ahí. Entonces, todas estas razones, estas falacias que les venden, nosotros tenemos que trabajar rápidamente para demostrarle con argumentos reales lo que sucede. Yo siempre busco todos estos argumentos, le digo, mira, tu bebé está de esta manera, tú sabes que tu bebé a las 4 semanas ya está desarrollando su sistema nervioso y ¿sabes qué significa eso? Que como tú y como yo ya empieza a sentir. Entonces, claro, yo empecé a estudiar algunas cosas de embriología, todavía me falta conocer mucho más, pero empiezo a hablarle de todo y empiezo a buscarle todas las salidas a su situación, todas, absolutamente todas. Yo tengo testimonio para todo, es decir, inclusive para una de las causales más difíciles, que es la violación, que no es tan común como lo hacen ver las proaborto, que solamente son en casos muy específicos, pero aún para esa tengo testimonios hermosos para decirle, saca adelante tu bebé, nosotros tenemos todo. Y económicamente tenemos nuestra fundación que las ayudamos, yo le digo, yo doy, mira, te doy mi palabra de que vamos a salir adelante con tu bebé. Si tienes que salir de tu casa, te buscamos una casa donde puedes quedarte porque de pronto las circunstancias que te rodean no puedes tener a tu bebé. Y tenemos todas las circunstancias, todos los testimonios para cada una de las situaciones que ellas están viviendo para poderles ayudar a resolverlas y decirles, vamos para adelante, estoy contigo, amo tu bebé, te amo a ti, eres mi familia en este momento. Y eso las ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y les quitamos todas estas cosas de que son células. Obviamente nosotros les decimos, pues mírame, yo también soy células porque mis ojos están llenos de células. Pero es que desde el momento de la concepción ya hay una vida y eso hay que explicárselo a ellas de manera muy detenida y ayudarlas en las circunstancias que las rodean. Entonces, pues esa es la lucha y es con amor, es con abrazo, es con cariño, es con testimonio. Y obviamente cuando al final ellos están muy negadas, o sea, siguen empecinadas en abortar, yo les cuento mi testimonio, no lo utilizo de primeras porque pienso que hay otras herramientas, pero al final les digo, mira, yo sé que es abortar y te voy a decir algo, no ha pasado un solo día de mi vida sin que yo deje de pensar
en mi bebé y en el dolor profundo que me causa no tenerlo conmigo. Y les cuento muchas cosas, les cuento cómo es un aborto cuando están empecinadas. Yo les digo, ¿tú sabes qué es un aborto? Muchas de ellas no saben qué es un aborto. Yo les digo, ¿sabes lo que va a pasar adentro? Mira, te van a introducir esto, va a suceder esto con tu bebé. Entonces hay que hablarles con la verdad. Así a veces sea cruel, como que hay gente que dice es muy cruel, no. Maribel, ya el tiempo se nos agota y quisiéramos que compartiera tu ministerio y tus redes, porque estoy seguro que alguna y más de una mujer o de una joven va a sentir la gran necesidad de encontrar una orientación tras tu experiencia. Bueno, claro que sí, pues tengo mi Facebook, que es de la Cruz Joans, es un seudónimo. En Instagram soy Maribel5414. También no tengo ningún problema en que se comuniquen conmigo pues por estas redes y luego pasarles mi teléfono personal. Me escriben y yo siempre les respondo cuando hay alguna chica, mira, me gustaría hablar contigo. Entonces yo soy muy accesible. Estoy dispuesta de corazón para ayudar a cada mujer que necesite una voz de aliento para superar la crisis de embarazo, poder salvar a su bebé, y si ya tomó la decisión, si ya abortó, para poder sanar su vida y volverse una mujer provida, un alma reparadora. Mi ministerio es ayudar a las mujeres a lograr ver esa verdad, luchar por la defensa de la vida hasta el último día de mi vida en esta tierra, porque toda mujer que hemos pasado por el aborto tiene un compromiso de hacer reparación, ya sea a través de su oración profunda en el Santísimo Sacramento, si lo quieren mantener de manera íntima, o ya sea de manera pública y visible, expresando la realidad del aborto como con estos testimonios y ayudando a las mujeres que lo necesitan, formándonos en todo el tema de la defensa de la vida. Pues Maribel, que la Virgencita siga guiando esa misión tan hermosa y tan importante y tan necesaria en estos días. Que Dios te ilumine, que la Virgencita te siga acompañando. Te damos las gracias porque abriste tu corazón y nos inspiraste a muchísimas mujeres, y que sigas llegando a muchos bebecitos que van a decir gracias, gracias Maribel, aquí estamos. Maribel, yo quiero hacer un compromiso público. Y es que necesitamos grabar otro programa, tener otro programa, pero enfocado en desmentir la falsa ideología del aborto, la falsa ideología de este mundo de muerte y llevarle a las jóvenes la verdad sobre el aborto. Y creo que tienes todos los elementos para hacerlo. Tienes una experiencia que es convincente. Estás en un compromiso con el programa en la iglesia. Claro que sí, cuenten con esto. Yo soy una apasionada porque es mi alma, es mi vida, son mis bebés que están conmigo, que me lo piden, es mi Señor, mi madre. Todos los días me voy formando un poco más, todavía me falta mucha formación, pero tengo las bases. Es necesario formarnos con la Iglesia Católica a través de nuestras encíclicas preciosas que nos han dado nuestros santos padres, San Juan Pablo II, y bueno, hay muchas encíclicas de la vida, pero también conocer la ciencia, la biología. Entonces, claro que sí, cuenten con eso. Pues esto ha sido En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, extensivo a esos indefensos hijos de Dios, los niños abortados. Pues terminamos por hoy, pero aquí seguimos. Vamos a volver con otro programa y con el compromiso de que Maribel nos va a ayudar en este segundo tema. Y bueno, sí a la vida, todos digamos sí a la vida. Gracias, Maribel. Nos vemos acá el próximo miércoles. Muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias por este bello momento que compartimos. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida. Radio María y Didaje, Fe y Doctrina presentaron En la Iglesia,
un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica, conducido por Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Señor, ¿a quién iremos? Si tú